quieres que te mantengan, pero no quieres que te viole. Interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando historias en formato APA? Y pues bueno, esperemos que estén teniendo un excelente viernes, un delicioso viernes que, pues, no sé, le estés pasando bien. La semana pasada nuevamente les fallamos, no subimos capítulo porque, pues, la neta se nos acabaron los temas de qué hablar, ¿no? Afortunadamente para nosotras, una persona con deficiencia de folículos capilares decidió que era buena idea salir al internet a decir mamadas. Entonces aquí estamos. Entonces, nos queda un tema, ¿no? Entonces, un tema para hablar y pues, ajá, está potente, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este personaje? Bueno, primero les quiero enseñar mi playera. Me dice Human by Choice. No, Human by Chance, Alpha by Choice. Y creo que va muy ad hoc, ¿no? Con la temática del día de hoy. Pues, ¿qué opinas de este personaje? Que uno se ve desquiciado. Me da miedo. A mí también. Honestamente, la manera en la que sonríe y habla me da mucho miedo. Y dos, pues échale más ganas en el próximo mundial, ¿no? Ponte a jugar. Te pagan por eso, no por decir mamadas en el internet. Aparte, bueno, ya no le pagan por eso. Yo no sé, qué tan cierto sea esto de que según hubo una supuesta como sanción. O sea, que Chivas salió como a decir que quieto, uy, quieto, ajá, porque, ajá, decían, te digo, no sé la veracidad del comunicado, pero decía algo así de que, pues, apoyaban la igualdad porque aparte, a ver, o sea, Chivas también tiene un equipo femenil, y de hecho el equipo femenil, todo el fútbol femenil les va muchísimo mejor, o sea, sí le echan más huevitos, ¿no? Como que siento que los masculinos están como ahí nada más valiendo verga. Sí, justo. Entonces, pues ajá, según esto salió un comunicado como de que, pues Chivas siempre ha apoyado la igualdad y que nada tiene que ver el género y que pues si este personaje volvía como a decir algo así, pues sus pendejadas, lo iban a sacar del equipo. Digo, no sé qué tan cierto sea, pero pues ojalá sí, ¿no? Ojalá sí haya sido cierto. Pues sí, como toda esa gente pendeja que sale a decir mamadas, se le hace bien fácil y después los corren. Y pues bueno, el día de hoy, nuestro tema en concreto es la familia tradicional. Un mamá, un papá, un mamá, no. Oiga, yo llevo mucho tiempo buscando ese video. Recuerdo que lo vi y me daba mucha risa y hasta la fecha lo sigo parafraseando gran parte de mi vida y no lo encuentro. Lo busco en Facebook y no me sale. Es como de una contramarcha LGBT aquí en México, creo. Y a un güey le pasan el micrófono y como que pues los nervios, ¿no? Entonces dice, un mamá, un papá, no. Entonces, así, o sea, no, le hice todo mal, ¿no? Entonces, no sé. Si alguien entiende ese video, por favor, pásamelo, me da mucha risa y no lo encuentro. Pero, o sea, ¿qué quería decir? Que un papá y un papá no está bien, ¿no? O que una mamá y una mamá, o sea, dos mujeres o dos hombres. Pero dijo, un mamá, un papá, no, no. Y, o sea, dijo, un mamá, un papá, y fue como de, no. Ajá. El día de hoy vamos a hablar de la familia tradicional. Y pues bueno, ¿te parece si empezamos a darle? Claro que sí. Pues vamos a hablar de que la familia es pues una institución presente en todas las sociedades humanas, ¿no? O sea, no se puede negar la existencia de la familia. Sin embargo, de lo que sí se puede hablar es de que hay muchos tipos de familia. Entonces, hablar de una familia en específico y sobre todo de familia tradicional es muy problemático y muy complicado, ya que pues o sea, hay muchos tipos de sociedades, y todas estas tienen sus, ¿cómo se dice? Sus dinámicas familiares
completamente diferentes, ¿no? Y esto aunado a que con el tiempo histórico, también estas dinámicas han ido cambiando, no me gusta utilizar la palabra evolucionando, porque no es como que se vaya perfeccionando o progresando, es una idea muy, ajá, pero Sí, no, o sea, la familia simplemente es. se van modificando dependiendo del tiempo, ¿no? Y de las dinámicas culturales, económicas, sociales, de clase, de raza. Muy Incluso importante. tecnológicas, ¿no? O sea, Exacto. en un futuro probablemente un mamá y un papá sea tu amigo ChatGPT. Ajá, su robot ChatGPT. Ajá, como en Her, ¿no? Bueno, no se casó con su computadora, pero casi. Ajá, un androide, ¿no? Ajá, entonces, creo que hablar de familia también conviene preguntar dónde, cuándo, ajá. Sí, porque incluso muchas personas puedes tener como la familia tradicional de un mamá, un papá, pero las dinámicas igual siguen cambiando, o sea, constantemente. Todo es muy diverso. Vivimos una diversidad que no se puede negar. O sea, entres en los qué pedo con los perros. Entres en los parámetros tradicionales, quieras o no, pero, o sea, la diversidad existe y siempre va a existir porque todo ser humano es diferente, ¿no? Y aparte de que todo ser humano es diferente, siento que hace falta mucho la comprensión histórica Nada más que sí está. de que no es lo mismo una familia o la concepción de familia ahorita que hace 10 años, que hace 30, que hace un siglo. Entonces, así como se va modificando la economía, la cultura, también se va cambiando el concepto de familia y su estructura también se va modificando. Sin embargo, se habla de familia tradicional como si fuera milenaria y eso no es cierto. O sea, la familia, sorprendentemente, el concepto de familia tradicional es, ¿cómo se dice? Relativamente nuevo. Sí, usualmente se habla de este concepto de familia y cómo funciona, o sea, cómo, y la manera en la que debe estar estructurada como un orden natural de las cosas. Y eso no es así, así ha sido y así siempre tiene que ser. Claro, o sea, es mucha desinformación. Eh, no sé, alguien dígale al Chicharito que se ponga a leer a Angels y la familia tradicional. Que se ponga a leer. Que se ponga a leer primero. Y ya después, que aprenda a leer. Que se ponga a leer y ya después que lea a Angels. También Marx, me parece, habla de lo mismo. Igual yo me basé en Historia de la Familia de Engels, que a la vez él se basó en Lewis Morgan, que hacen pues una investigación muy ardua sobre la familia, cómo se ha constituido y sobre todo vamos a descubrir que realmente no, o sea, el concepto de familia tradicional es relativamente nuevo, o sea, siglo XVIII a XIX, dependiendo del lugar también. Entonces, no se puede hablar de una esencia, como de, hay que regresar a nuestra esencia natural, que es la familia monogámica, o sea, güey, no, realmente la esencia es pues, que todos cogían con todos, o sea, ahorita bueno, no es así, no lo dicen así los historiadores, pero ahorita vamos como a desmenuzar más eso. Y, ajá, tener en cuenta esto, ¿no? Que es un concepto que va cambiando muchísimo. No se puede hablar de que es estático. Y entonces por ello es como muy incorrecto hablar de una esencia y que, la esencia femenina o la esencia masculina, porque tanto la feminidad como la masculinidad también han ido cambiando a lo largo de la historia, como la familia. Súper bien, o sea, es como energía, o sea, what the fuck. Eso como que sí se lo sacaron de la cola. Pues es No que existe. la mayoría de estos fundamentos se los sacan de la cola y parece impresionante cómo ninguno de estos seguidores de esta cierta corriente de pensamiento y dicen que muy curiosamente está dictada siempre por gente pelona. Este, y nadie se pone a cuestionar como de, oye, pues lo que dices suena un poco mamada, ¿no? Voy a investigar.
como que lo toman directamente y con que el güey te diga es que está científicamente, ¿cómo científicamente? ¿De qué mierda habla? Ajá, ¿De quién estás citando? ¿Dónde, o sea, ¿de qué orilla de tu ano te sacaste esa información? ¿De qué arruga anal te sacaste esa información? o también me da mucha risa cuando dicen como, científico de Harvard, y es como, ¿cuáles? ¿Quién? Y no los conoce. Ajá. Pero bueno, el antropólogo norteamericano Lewis Morgan, que estuvo más o menos escribiendo en el siglo XVIII, XIX, no, 18 es 1800, ¿no? Ujú. Ajá, no. Sí, no. No, 900 es 20, es 1700. No, entonces sí fue en el siglo XIX. O sea, en el año 1818, 1881, pues que empezó a subrayar la influencia de la sociedad sobre la forma y la estructura de la familia, ¿no? O sea, fue como uno de los pioneros que dijo, bueno, o sea, no es como que la familia se encuentra aislada de todo, ¿no? O sea, más bien sus dinámicas son de alguna manera determinadas pues por el tipo de sociedad, la cultura, la economía, muy importante. Y entonces así eso va como determinando las dinámicas familiares, ¿no? Y es entonces cuando se empieza a hablar sobre una historia de la familia, que en ese entonces era como muy remota, o sea, porque habían otras corrientes históricas que predominaban más, ¿no? Como, pues, no sé, el positivismo, por ejemplo. Entonces, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, pues se habla de que en el mundo en general hay muchos cambios económicos, políticos, sociales, culturales, demográficos. Estamos hablando de un siglo en el que hay pues guerras, como que lleno de movimiento, ¿no? Sí, un constante cambio, ¿no? Ajá. Y pues obviamente todos estos cambios se reflejaron en las concepciones, de la familia también. Y sobre todo como fueron determinando o de alguna manera moldeando lo que es también parte de la familia tradicional. Es decir, el cuándo y cuántos hijos tener, también dependía mucho en qué etapa estaba pasando el país, ¿no? Si había un momento de guerra y a la vez también surgieron los feminismos y el reclamo de la igualdad de los sexos, aquí se empezó a cuestionar también la cuestión de los roles, ¿no? O sea, de que ok, vamos a tener una familia, pero pues, ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre? O sea, todo eso también de alguna manera se fue moldeando y cambiando en el siglo XX con todo este movimiento histórico, ¿no? Y, ajá, o sea, los derechos, las obligaciones pues, de la paternidad, de la maternidad. Entonces, es por eso que también, como decíamos, tiene que ver mucho con el momento histórico, ¿no? No puedes, hablar de familia sin analizar el momento histórico preciso de ese entonces. Por ejemplo, en el siglo XX, yo alguna vez leí por ahí, no, creo que fue algunos de los de la escuela de Frankfurt, que, bueno, sobre todo la escuela de los anales, creo que fue Habermas, no sé, algún historiador por ahí, si alguien sabe, póngalo. Que decía que, por ejemplo, en esos países que se estaban desarrollando como potencia, la familia tradicional era, era muy importante para que los gobiernos totalitarios, se desarrollaran, ¿no? O sea, incluso el papá, por ejemplo, el presidente, bueno, no presidente, el líder supremo, el Führer, de alguna manera era el papá de todo el país, ¿me entiendes? Ah, sí. O sea, ahí también se habla de que se buscaba permear como la estructura de la familia nuclear también a nivel nacional, sobre todo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Era momento de totalitarismos. Entonces ellos promovían muchísimo
todo lo que era la familia tradicional, porque a la vez el gobierno estaba basado en eso, ¿no? Entonces, obviamente, si hablabas de una familia de gays, pues te iban a mandar a la verga, ¿no? Y entonces era como de, a ver, el papá lo respetas y lo veneras y entonces el papá y Führer y todos veían al Führer, era como de, güey, mi papá, o sea, es mi papá. No lo veían como un presidente, como un gobernante, no, o sea, era el papá, ¿no? Es como el equivalente cuando ahora vemos a Pedro Pascal y es como mi papá, ahí está mi papá. No. Entonces, ahí hablamos de que incluso el concepto de familia es utilizado para la política, o sea, Y es que siempre regresamos a la base de todo, o sea, y es que es algo innegable. La política está en todo y dicta absolutamente grandes partes, rasgos de tu vida, o sea, no puedes negar que la política está ahí, no está ahí, o sea, todo siempre ha sido usado para fines políticos, entonces cuestiónate más qué tipo de cosas estás escuchando o haciendo y cómo esto beneficia cierta idea política. pues incluso como, por ejemplo, también está la metáfora de la patria como la madre patria. O sea, y a la madre que se le respeta, se le defiende. Mueres por ella. Mueres por ella, o sea. Entonces, ahí hablamos de que había una propaganda, sobre todo para que no se extinguiera, ¿no? Para mantener mucho esto de la familia tradicional, sobre todo por los fines políticos de la época, ¿no? Y es que, como dijimos, estamos hablando de un momento histórico preciso de potencias, de nacionalismos además, o sea, de estados-nación así muy cañón, ¿no? Con una ideología muy total. Entonces, o sea, al final de cuentas, checa, ¿no? Y dependiendo del momento histórico, va a checar con el concepto o el paradigma de familia que se tiene en ese entonces. Por eso es un concepto que va cambiando y que es una pendejada decir así la familia tradicional, porque entonces te pones a pensar y dices, ¿cuál? ¿En qué momento? O sea, es muy ambiguo hablar de familia tradicional, ¿no? Entonces, bueno, hay que subrayar que la familia debe pensarse según las condiciones históricas. Y pues bueno, ¿qué es una familia? Es como justo definir qué es una familia, es como esos conceptos que todo el mundo cree saber, pero a la hora de hablarlos y de definirlo, como de, es complejo. O sea, por ejemplo, ¿tú cómo definirías como familia? ¿Cómo va un papá? No. Pues sí, ¿no? No, pues eso está este concepto que ahora a mí me gusta mucho, está muy bonito, ¿no? Familia encontrada. O sea, que pues es justo, o sea, ya ni siquiera viene de pues, tu familia de sangre, ¿no? Es la gente que vas encontrando en el camino y que poco a poco se va convirtiendo toda familia por el apoyo incondicional que brindan, ¿no? Ojana es familia y la familia, como la familia nunca te va a dar nada. Se va a Estados Unidos. De hecho, sí, o sea, ese es como el fundamento de Lilo y Stitch, la familia, y que existen diferentes tipos de familia, y que no la familia es perfecta. O sea, pues la Nani está quebrada, no tiene ni un puto peso, y está, pero con su novio, dice, pues vamos a tirar a la Lilo y pues al pendejo de Stitch, ¿no? Y hasta ahí pinches aliens ahí, güey, o sea, pero pues es como, pues eso es de mi familia, ¿no? Pues sí, porque en ese caso se está en una familia sin papás. Sí, ¿no? O sea, pues tampoco fue su culpa que se murieran, güey. O sea, así de, ay, pendeja tú porque se murieron tus papás, ¿no? Pues ya no eras familia, ya, tu certificado de familia, dámelo, te lo voy a quemar. Ajá, o sea, pues justo, ¿no? Y es que sí, o sea, es complejo porque hay o sea, es difícil porque no existe un concepto unívoco de familia. Es decir, o sea, a lo largo de la historia hay mucha diversidad de familias humanas y los factores que han influido en su estructura y su evolución. Entonces, por ejemplo, ahorita pues se habla de una predominación de la familia monogámica, ¿no? Que es un tipo de familia por parentesco de sangre y afinidad o sea, al final de cuentas la base de eso de alguna manera es el parentesco, ¿no? Sin embargo, Engels, o sea, aquí mi mentor, nos habla que también
o sea, la familia monogámica fue la primera forma de familia que en realidad, o sea, aunque aparentemente está la cuestión del parentesco como fundamento principal, en realidad la base fueron las condiciones económicas y no naturales. Es decir, la familia como una unidad económica basada en la propiedad privada, es decir, en el patrimonio. Y no por nada tus tíos están madreando para ver a quién le dejan el terreno o las boquitas de tu yehualco. Exacto. Y es que sí, ¿no? Se habla mucho como de, no, familia, mi sangre. Y es como de, güey, realmente la familia monogámica nace por la cuestión de la propiedad privada del patrimonio. Y también de ahí deriva la autoridad absoluta del varón, ¿no? O sea, y del apellido, por ejemplo, De generación en generación. Ajá, o sea, de que, pues, nacen los títulos de propiedad. Bueno, nace primero como la cuestión del parentesco y de los, bueno, aparte, hay que definir que primero estaba, por ejemplo, el parentesco o sea, basado en la maternidad. ¿Tú sabías eso? Pero bueno, ahorita voy a hablar más de eso, ¿no? Eso es como más en la prehistoria. Bueno, no en la prehistoria, pero es más antiguo, en la antigüedad, en la época antigua. Pero también esto de alguna manera se desarrolla con el parentesco basado en la paternidad, porque, o sea, como que a veces obviamos y decimos, sí, parentesco por la paternidad, pero güey, no siempre fue así. Realmente antes el parentesco estaba basado por la maternidad, porque no se podía comprobar la paternidad. ¿Por qué? Porque eran grupos bueno, ahorita hablamos más de eso, no quiero hablar de eso. Ok. Bueno, o sea, es que lo desmenucé más adelante, pero ajá, o sea, hay que resaltar que el parentesco no, aunque parezca muy obvio y pensamos como Pues si digas la maternidad, no puedes, o sea, güey, salí de tu vagina, ¿sabes? estuve en tu pinche panza, bueno, no en tu panza, en tu vientre, En, en el intestino delgado. estuve en tu vientre, exacto, o sea, la maternidad es sumamente obvia. Sin embargo, ¿cómo compruebas la paternidad? Pero bueno, algo que quieras agregar de esto sobre la propiedad privada, el patrimonio. Pues sería acerca de la prehistoria, que de hecho, o sea, estos roles que se dan de familia y como esta idea que, estos fundamentos que sirven para elevar esta idea que se está dando actualmente de que hay que revivir los roles de género y se está perdiendo, nos estamos perdiendo básicamente nuestro ibris, ¿no? O sea, lo que somos en nuestra internidad se fundamenta mucho a base de pues la prehistoria, ¿no? Y de cómo se formaban según los roles y cómo se manejaban las cosas. Y que al final se llega a la conclusión de que no, realmente eso fue asentado a base de cuando se asentó la agricultura y la propiedad privada y el pase de tierras, ¿no? Como tú mencionas. Entonces no sé si quieres que hable de esto. Si quieres ahorita vamos más ahorita estoy hablando más en rasgos generales como es la familia, en este caso la familia monogámica, que hay diferentes tipos de familia, pero sí tengo mi apartado de prehistoria. Bueno, no, épocas antiguas, ¿no? Porque también prehistoria es muy alejado. Pero ajá, o sea, necesito recalcar que, uno, la familia monogámica, aunque según tiene por base la cuestión del parentesco, no es tan así, más que nada el fundamento principal es la condición económica, no la natural. Y dos, parentesco no siempre viene del hombre o del padre. En realidad el parentesco de alguna manera se comprueba más desde la mujer. Sí. A menos que te hagas una prueba de ADN. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo, ¿no? Sobre la mesa. Tu papá no es tu papá. Comprueba que si papá sabe papás, no puedes. Entonces, bueno, estamos hablando de que pues se trata como de una unión de dos individuos con una base económica, como dije. De hecho, esta idea de patrimonio, que obviamente toda esta dinámica tiene que ver como con el capitalismo y su desarrollo, esta cuestión de
sí, mira, vamos a casarnos y tenemos esta propiedad, y entonces para que esta propiedad no quede como ahí, pasan nuestros hijitos y los hijitos así de generación en generación, ¿no? Pero esto es muy del capitalismo, o sea, no se hablaba de esto en la antigüedad, ¿sabes? Sí, ¿no? Pues llega a caer en lo que hablábamos el día de ayer, en el individualismo, y es como, es que esta es mi propiedad, güey, o sea, y pues voy a tener un hijo, aunque sea, para tener algún pendejo a quien dejársela, porque es mía, o sea, imagínate dejársela a algún pendejo ahí que llegue y la tome de paracaidista, no, güey, es mía, que pase mi sangre, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es una cuestión, es una idea muy capitalista, ¿no? Eh, entonces sí, ajá, la propiedad privada y la producción mercantil, o sea, definitivamente tiene que ver con el capitalismo y sus dinámicas. Y pues también la diversidad de realidades históricas, geográficas, sociales, entre otras, pues encontramos ahí como ya la cuestión de la familia poligámica, por ejemplo, que tiene que ver con la unión de un hombre con varias mujeres, la familia nuclear conyugal básica, o sea, papás que tienen hijos y no se casan, por ejemplo. También están ay, la forma monoparental, o sea, los papás solteros, las mamás solteras, eh, y la familia extendida, por ejemplo, que es la adición de otros parientes, o sea, ¿cuántos hijos no se crían realmente por los tíos, por los abuelos? Eso se da muchísimo, o sea, que para ellos su familia nuclear no son un papá o un mamá, sino sus abuelitos. Ujú. En otros casos también llegan a ser los tíos, o sea, ahí entra el rol de la familia extendida. Y también está como la familia compuesta, que es lo que te hablabas, ¿no? Miembros sin relación de parentesco, pero que de alguna manera cumplen el rol de familia, ¿no? O Sí, sea, no, ahí está mi tío, y ya, no, no es su hermano de mi mamá, pero es mi tío. pero es mi tío, ajá, y me cuida, o me crié con él, ¿no? O sea, entonces, y bueno, a esto agrégale toda la variedad de, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ más, que, ajá, o sea, están dos papás, dos mamás, un papá, una mamá, este, un papá y una mamá trans, o una mamá normal y una mamá, pues ya sé, no sé, una mamá heterosex, no, una mamá disque de género y una mamá trans. O sea, hay toda una variedad que justo por eso es muy complejo hablar de familia y de familia tradicional, porque te preguntas cuál familia, ¿no? O sea, Y aparte es algo, me imagino, ¿no? Que es una idea también bastante occidental, que se da de que, pues, o sea, es casi era, ¿no? Cuando, pues, hasta la fecha no mucho se habla, ¿no? Y aquí a lo mejor entra en el exotismo, ¿no? Que te dicen como, es que si tú ya has nacido en Arabia, serías la tercera esposa, qué miedo. Y pues, o sea, ajá, ¿no? Y ella es como algo, la poligamia, la varia toma de esposas, que ya, o sea, no va a meter entre si es moralmente correcto o no, o sea, simplemente es lo que es y para ellos es bastante común y normal, ¿no? Cuando, realmente cuando se defiende la familia tradicional, siempre es como muy occidental y esta idea como bien blanca, ¿no? pues incluso también en otras sociedades existe la poliandria, que es lo contrario a la poligamia. O sea, la poligamia es un hombre con varias mujeres. Existe y existió, y muchísimo, ¿eh? Ahorita voy a hablar más de eso. La poliandria, que tiene que ver con que una mujer tenía muchos esposos. Y es normal, o sea. Entonces sí, suena muy pendejo, como muy centrado como en ti y en tu muy occidental, muy eurocentrista, hasta cierto punto, decir, ay, sí, la familia tradicional, cuando es como de, güey, ¿De qué hablas? ah, ¿Cuál? o sea, es como decíamos, ¿cuál? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿No? O sea, también, Aparte, a mucha gente realmente, bueno, tomando en cuenta el ejemplo de este personaje que no mete goles, o sea, se utiliza como la familia tradicional como excusa para seguir perpetuando roles de género, porque pues el güey tenía una esposa y un hijo y se sabe que debe bastante dinero. Y acá aparte lo que infiel a su esposo y no se hace cargo y es como de,
como que no te importa mucho la familia, ¿no, amigo? O sea, porque no, realmente eres un machista, eres un misógino. No hay otra manera de decirlo. Exacto. Entonces, pues, o sea, aparte de las familias monoparentales, que también es, por ejemplo, solo la mamá, Y para demasiado aparte, o sea. y sobre todo en México, güey, o sea, ¿cuántas mamás solteras no hay? No mames. Sí, cabrón, te crió tu mamá y tu abuelita. ¿De qué mierda hablas? Ajá, o sea, ¿cómo te pones a hablar de roles de género y que la mujer cuando no mames, tu mamá se iba a chambear y tu abuelita te cuidaba, güey? Y tu mamá no solo se iba a chambear, regresaba y se ponía a hacer la tarea contigo y aparte te hacía tu comidita, no Te mames. planchaba el uniforme. O sea, tu mamá era todóloga, cabrón. Exacto, de que hacía los roles del hombre de salir a trabajar y aparte los roles de la mujer, o sea, y aparte como dices, en México que se da un chingo, o sea, creo que casi es la familia mexicana por Es la familia tradicional realmente mexicana. O sea, conozco más gente que ha sido criada por solo su mamá que por ambos. Ajá, la familia monoparental. Ujú. Esa es la familia tradicional aquí en México, no sé de qué hablas. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, y que bueno, también está el padre, ¿no? O sea, sí llega a ver el menor, o sea, me atrevo a decirlo, no tengo las estadísticas, pero lo digo, o sea, en menor medida, la familia monoparental por el padre, ¿no? Que también, pues él cría a los hijos, hace todo, ¿no? Igual, se va a chamear y regresa a cuidarlos y Y a lavar los lleva a la escuela y todo, ¿no? y no por eso de la nada se le abre un agujero en los testículos y le sale una vagina. Se le cayó el pito porque Perdió su energía masculina. ajá, porque está lavando las es como de, güey. Y pon a tu bebé. Exacto. O sea, también están, por ejemplo, las familias agregadas o reconstituidas. Es decir, o sea, cónyuges divorciados y con hijos que se vuelven a casar, entonces aportan incluso hijos de ambos matrimonios. O sea, ese también es otro tipo de familia, ¿no? ¿Cuántas personas no ven a su padrastro como su papá y que de hecho son criados por su papá o al revés, ¿no? Ven a la madrastra como la mamá. O sea, ese también es otro tipo de familia. Es como Phineas y Ferb. Sí, Phineas y Ferb no son hermanos, son ensayos. Yo no sabía. Son hermanastros. Entonces, ajá, ¿no? O como Drake y Josh. Sí, exacto. Ah, pues sí, ¿no? Justo es una familia reconstruida porque, ajá. Y aparte está cagado porque pues es el fundamento de la serie, ¿no? Pasan cosas cagadas de una familia que al final no son familia, pero son familia. Pues el primer capítulo es como de, ay, me cagaste, güey. Y ya luego es como de besties. Ajá, de que, oh, te quiero mucho, hermana. Ajá. Hermanitos. Eres mi hermano. Entonces, ajá, y aparte no puedes negar la familiaridad de eso con tus, o sea, no vas a llegar con tus disque roles de géneros y tu esencia femenina y masculina y negar las muy diversas formas de familia que hay. Y que se han dado a través de la historia múltiples veces, o sea. Es que mi abuelita pues, tenía mucha energía masculina. Güey, tenía energía masculina porque tu abuelo la abandonó. O sea, ¿De qué hablas? Ajá. Entonces, ajá, también está como la cuestión de que parejas que conviven juntas de forma esporádica sin estar casados, de forma legal, ¿no? O sea, como hablábamos, parejas que están que son cónyuges, o sea, incluso legalmente está ese apartado, ¿no? De que es su concubina, el concubinato. Eso es otro tipo de familia, ajá, los hijos de cada quien, la cuestión biológica, ajá, hijos adoptivos, eso también es otro tipo de familia, Superman. que cuando, pues sí, ¿no? Adoptan a alguien y ahí ya no coincide con la supuesta, Línea de sangre. ajá, la línea parental, porque también hay familias que adoptan a un hijo de otro lado y pues ya, ¿no? O sea, no vas a negar su existencia, ¿verdad? Entonces es imposible hablar de familia como un organismo, pues aislado, ¿no? Ni el entorno económico, ni social, ni histórico. O sea, todo esto va a influir, la cultura, la política, la religión, las ideologías, la cuestión del género, clase, raza, incluso el medio ambiente, ¿no? Mucho se hablaba de que, por ejemplo, en China cuando solo podían tener un hijo, Ah, sí, no mames. y era por una cuestión de
de medio ambiente, ¿no? De contaminación, De sobrepoblación. de sobrepoblación, de economía también. Entonces creo que ahorita ya pueden tener 2, Sí, creo que sí. pero en algún momento solo era uno, o sea, Se ve bien apocalíptico ese pedo, ¿no? Ajá. De hecho, los 100 lo explican. ¿a poco? Pues como viven en una nave de la que están escaseando de recursos, solo puedes tener un hijo. Y si tienes otro, te meten a la cárcel. A ti y a tu hijo. Pues es que sí, o sea, todo esto, hasta el medio ambiente, influye en la construcción de la familia y la noción de familia. Ajá, entonces, pues hay que destacar y decir, creo que ya lo dije muchas veces, pero hay personas que no les queda claro. Entonces lo voy a recalcar. El modelo de familia monoparental nunca fue universal y bueno, la familia en sí, el concepto, nunca fue ni universal ni estático, eh, ni en el pasado ni ahorita. Pues existieron muchas formas de organización familiar, como las familias extensas, las familias monoparentales, aparte de que, pues, la cuestión de la división de roles entre hombres y mujeres siempre, pues, es como muy marcada, pero en realidad no podemos hablar de una totalidad, porque así como hay diversidad de familias, hay diversidad de roles. Entonces, al final de cuentas, es como muy dinámico la cuestión, ¿no? O sea, como hablábamos del papá que sale a trabajar y a la vez también llega a criar a sus hijos porque es una familia monoparental, o la mamá que es neni, por ejemplo, que pues tiene como esta cuestión de vender cositas para no descuidar a sus hijos, entonces sale a comerciar, sí, neni, ¿y en dónde te veo, no? Punto medio. Punto medio, neni. Y ya ahí va la neni. Aparte, ¿quién es la neni? Porque las nenis te dicen neni. Pues la nena, El multiverso de las nenis. No, porque tú te conviertes en una neni al tragar con la neni. bueno, la neni que se va al metro, así, mira, la pijama a 150, no sé qué, bla, 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 se va a comerciar, pero, o sea, busca esa forma de Como que un pie aquí y el otro acá, ¿no? de vender y no descuidar a sus hijos, de comerciar al final de cuentas para no descuidar a sus hijos. Entonces, hace de que de todo, ¿no? Y ahí dices, güey, los roles dizque estáticos de género, no cachan, ¿no? Si tú llegas y le dices a una nena, ay, si es que los roles te va a decir, güey, ¿de qué hablas? Yo ahora todo. De güey, ¿de qué las quiero comer? O sea, estoy buscando la papa, le quiero dar de comer a mi hijo. No, o te va a decir, güey, ¿de qué hablas? Yo le sé hacer a todo. Sé comerciar, cuido a mis hijos, Se arreglan las cosas de la casa. sé arreglar las cosas de la casa, o sea, ¿de qué me hablas, no? O igual un hombre que, Sí, usualmente cualquier tipo de de familiaridad monoparental se da la todología, ¿no? O sea, de que neta le saben hacer de todo. O sea, conoces un papá y de que el cabrón te hace un papá soltero y el cabrón te hace unas trenzas bien chingonas ajá, y está pelón, ¿no? exacto, o sea, o también, por ejemplo, pienso en todas esas personas que les toca criar sin ser, papás, como los hermanos que luego, los hermanos mayores, como la Nani, de Lilo y Stitch, Sí. que se hacen cargo de sus hermanos porque algo le pasó a los papás y entonces tienen que maternar, pero a ver, ahí está más raro todavía porque ni siquiera son papás. O sea, no son papás y tienen que llevar esos roles. Entonces, estos supuestos roles de género que se dan en la familia disque estáticos, pues no son así. En realidad son muy dinámicos y muy variados, al igual que los diferentes tipos de familia. Pero bueno, así como dijimos que hay muchos factores que influyen, pues uno que ha influido muchísimo en esta idea de familia tradicional es la religión. Y pues esto que nos remite a la Biblia. Y por ejemplo, a Dios, a la primera familia. Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Claro. O sea, enmarca esta cuestión de familia como muy rígida, como muy así debe de ser, ¿no? Y entonces, pues, ajá, por la cuestión ideológica de la religión, eh, predomina esta idea de que siempre fue a la familia, ¿no? O sea, cuando en realidad no. Que aparte, o sea, en la Biblia está bien raro, ¿no? Porque pues si lo vemos en términos estrictos, Adán es divorciado. Porque estuvo la Lili, ¿no? La Lilith. Y luego lo mencionas, es que Lilith no es canónica. ¿De qué mierda hablas? O sea, es tu libro, cabrón, cojo.
Ajá, aparte, yo siempre me pregunté, ¿no? Como, a ver, si era la única familia, entonces todos eran parientes. Y entonces estamos hablando de incesto. Entonces, o sea, la familia tradicional es tu hermano y tu hermana. O sea, no, es un hermano y una hermana siendo papás. Sí, porque si salen. Pero es que aparte solo era segundo. No, pero es que aparte, no sé. Ahora, se lo piensa Dani y Eva tuvieron 2 hijos, Cain y Abel, ¿no? ¿Era Gates? Aparte, cómo ellos se reprodujeron para tener más hijos, o sea, Pues pone que, bueno, según mi mamá. Pues según mi mamá, había más gente afuera, ¿no? Del paraíso. Según, no sé, como que el paraíso era el Central Park. Y ya los dejaron salir y pues entraron a más gente que no era digna de entrar. o sea, sí, pero la cuestión como literaria de referirse a la primera familia y que de ahí viene todo. Muy estricto es como de, pues si nos vamos a ser tan estrictos como a ti te encanta leerlo, pues no tiene mucho sentido esa Exacto. nada. Y entonces esto, pues al final de cuentas, hereda ideológicamente a a la sociedad una idea de que la familia siempre ha existido y que siempre ha sido así, ¿no? Monoparental, de que la Adán y el Eva, la Eva y el Adán, y así, o sea, ¿sabes? Y casi eso, o sea, eso niega las otras formas de, pues, de familia. Pues sí, está como la cuestión de... Y aparte la Biblia habla de una forma patriarcal de la familia, ¿no? Donde los hombres son los líderes y que incluso dicen que el hombre es cabeza de la familia, ¿no? Y entonces, Y la mujer es costilla. ¿Por qué salió de la costilla, no? sí, o sea, hay que ser líder y de ahí, y aparte como todas esas ideas al final son heredados en el imaginario y entonces llega este personaje y dice, déjate liderar por un hombre. Te queremos cuidar. Cuando en realidad al final eso es pura ideología. Sabemos que en la realidad las dinámicas son Muy diversas, diversas. son otras. Entonces, ajá, pues hay una predominación de la familia burguesa, ¿no? O sea, es una herencia de la familia burguesa, del capitalismo. Y básicamente te hacen pensar que la familia no ha tenido como ningún desarrollo histórico y que a lo mucho en la época primitiva había promiscuidad sexual, nada más. Pero no se ahonda mucho como, incluso Engels, no sé si es Engels o Engels, porque el güey es alemán, ¿tú sabes? Angels. Te quiero, puta. Se dice te quiero, puta. Bueno, ¿no sabes? No, no, vamos a buscarlo en Google Traductor. Incluso él lo dice, ¿no? Pues hay todo un estigma sobre realmente analizar las dinámicas sociales de la antigüedad. ¿Por qué? Porque hay como este estigma de que, no, es que ellos eran más retrasados, nosotros somos más avanzados, ¿sí me entiendes? Sí. Evolucionamos y entonces, no, ellos no tenían sus dinámicas sociales ni casi no eran niegan que eran una sociedad, ¿no? Eran casi puros unga. Entonces, Como dice mi copa. como dice, ya, no me vas a reír, por favor. Es así. Tú me preguntaste que cómo se... Bueno, Así decís Angels. Angels. como dice, se quiere negar como la autonomía de estas sociedades casi siempre. Que aparte es como bien pendejo porque pues es lo que nos hizo evolucionar, ¿no? El hecho de que se formara en sociedad, pero como que lo deciden ignorar es como de no, es que ellos estaban pendejos. Ajá, y simplemente se habla como de la antigüedad y se dice así, promiscuidad sexual, ¿no? Ah, sí, los griegos eran súper promiscuos. Y ya. Pero en realidad no es que fuera tan así, o sea, ya es su estructura que, a ver, difiere del canon establecido, porque como dijimos, en realidad eso difiere mucho de la realidad, pero, o sea, no quiere decir que no tuviera como su propia estructura y su propio funcionamiento, ¿sabes? Y eso es lo que me caga. Y pues bueno, vamos a pasar a la antigüedad. ¿Quieres aportar algo?
ya ahora sí, desde la prehistoria hasta la antigüedad y las diferentes formas de familia en el pasado. Bueno, pues tenemos la desfortuna de conocer gente que ha caído en este tipo de ideología. Y como que siempre... ¿Fortuna o desfortuna? Digo, desfortuna. Curiosamente, como que siempre se cae como a la realidad biológica y a la realidad de los antepasados y cómo era, ¿no? O sea, es que, o sea, un hombre, pues te suelta un putazo y te noquea, ¿no? Mujer. Entonces, pues así tiene que ser las cosas. O sea, y mucho se llega a la realidad, como esta realidad que no es una realidad, es un mito, de hecho, primitivo, ¿no? De que, pues, o sea, es nuestra energía, o sea, es nuestro, como ya hemos mencionado, nuestro híbrido, está como anclado a nuestra alma cuando decidimos nacer, ¿no? Entonces, que pues, o sea, si así se ha dado desde el pasado, pues se tiene que seguir dando así, ¿no? Porque es el orden natural de las cosas, que realmente no es así. Entonces, ¿a qué hablamos? Pues este mito de que existe el hombre cazador, ¿no? Esa mamada de que pues antes cazábamos mamuts. Tú no. O sea, para empezar, los sapiens no es tu primo, güey. O sea, no sé de qué hablas. Como que te faltaron clases de antropología. Sí, güey, de que tú vas al Soriana y agarras tu comidita y así, no, tú no cazas mamuts, o sea, ¿dónde voy a cazar? No, es una ofensa, es un anacronismo decir, es que yo en mi época antigua, o sea, no, güey, tú eres otro ya aparte, o sea, no. No, es como del chango, ay, mi primo. Pues no, güey. A ver, cuando vas al zoológico, Yo en mi vida pasada. ay, mi pariente, o sea, mi tatarabuelo. Todo, güey, o sea, y eso es está cagado porque es lo primero que te explican en la antropología, ¿no? Esta idea de que venimos del chango. No, No, de hecho no. no. Entonces, ajá, ¿no? Pues imagínate que regresemos a la época de cazar. ¿Dónde caso las maruchans? ¿De dónde son? No, pero aparte, sí es muy anacrónico, es muy pendejo decir eso, o sea. Pues sí, ¿por qué chingados? ¿Cuál es tu puta necesidad de regresarte tanto, no? Que ni eres tú, o sea, es hasta una ofensa, yo creo, para la historia, ¿no? Sí, ya. Para el Heródoto. Estás hablando como un sionista, ¿no? Ah. Bueno, entonces, ajá. ¿Y esto a qué se remite, no? Durante más de un siglo y medio, las interpretaciones que se han hecho de los restos arqueológicos han atribuido en gran medida a invisibilizar a las mujeres prehistóricas, sobre todo a reducir su importancia en la economía o en cómo funcionaban dentro de los roles, ¿no? Esto lo dice Madeleine Patron-Matrice, porque es francesa. En su libro, El hombre prehistórico también es una mujer. Porque pues sí, a esas nos vamos de que pues básicamente la esencia de una mujer es estar en la casa y cuidar de maternar básicamente y cuidar de la casa y de los suministros, mientras que la del hombre es proveer, basándote en la prehistoria, que muchos se basan en eso, ¿no? Los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban a cuidar a los changos. Si nos basamos a tu lógica, el hombre primitivo también era una mujer, porque hacían de todo, porque esto es un mito. Esta es una noticia de 2020, o sea, ya noticia vieja, no, infórmate. Y no es la primera, ¿no? Y obviamente no será la última de unos restos que fueron encontrados, ¿no? Science Advance, a principios de noviembre del 2020, compartió el hallazgo de una chica de entre 17 y 19 años, enterrada hace unos 9.000 años, junto a sus armas, y pues la posterior revisión de un centenar de herramientas, de enterramientos, perdón, ha llevado a un grupo de arqueológicos a afirmar que por lo menos más de un tercio de quienes cazaban eran mujeres. Y es que pues sí, ¿no? O sea, para empezar, sí, no, o sea, ¿por qué chingados vamos a generalizar algo que para empezar, o sea, no podemos, por más que esté avanzada la arqueología y la antropología, no podemos confirmar realmente cómo era el modo de vida de ese entonces, ¿no? Lo que se hay son interpretaciones, y quienes interpretan y quienes publican, pues las personas en poder, ¿no? Por eso es que se conservó muchísimo este mito de que el hombre cazador, ¿no? Pero si bien sí se puede llegar a interpretaciones basadas en esto, pues es el hecho de que pues por lo menos si un tercio llegaba a cazar. Y es cómo vas a generalizar una sociedad para empezar tan antigua que no puedes como confirmarlo tal cual. Y aparte algo tan diverso como es la caza. O sea, cabrón,
Hay muchas formas de casar y aparte hay muchas sociedades. Por ejemplo, es como te decía, ¿no? En el México prehispánico o cuando se habla del México prehispánico, casi se puede decir que son sociedades vegetarianas, por ejemplo, porque la mayoría de la forma en la que se alimentaban estaba basada en plantas, como te decía, estas cucarachas de río, o bueno, cucarachas como de lagos y aguas dulces, o por ejemplo el sistema de Chinampa, ¿no? Que es una forma de agricultura muy específica. Entonces, generalizar incluso en sociedades primitivas es muy complejo, o sea. Sí, de hecho, Sánchez Romero es una arqueóloga experta en género y profesora de prehistoria en la Universidad de Granada. Y pues dice que afirmaciones como que las mujeres no cazaban o no pintaban en cuevas no se pueden seguir manteniendo, ya que pues una actividad tan diversa como el caza, que pues, o sea, hay caza mayor, caza menor, uso de arcos, uso de lanzas, trampas, incluso ondas, pescar, cabrón, es un desarrollo tan dilatado en el tiempo y de miles de años. Y es una actividad realizada prácticamente en todos los lugares del mundo que no puede ser tratada de una manera tan simple. O sea, generalizar como de, los, en la prehistoria solo se cazaban mamuts, porque no sé qué puta fijación tienen con los mamuts, cabrón. Y pues con lanzas, ¿no? Y pues necesitaba mucha fuerza, mucho músculo, y eso solo lo pueden hacer los hombres. Hay que regresar a cazar mamuts. Aparte, como que siempre la cuestión de la recolección se ve como menos, ¿no? A la caza, cuando en realidad el mismo Engel, mi amigo el Engel, como Engel, como dice Engel, en realidad la mayoría de la dieta alimenticia en la época primitiva estaba basada en los frutos. O sea, más bien la cuestión no se cazaba siempre y no se comía carne siempre. Incluso la cuestión de la caza era más como una actividad, ocasional. Y la carne era parte de una dieta complementaria, pero no es como que fuera la base, ¿no? Y la base eran los frutos. Y al final, pues si a esas nos vamos, ¿quiénes eran las que recolectaban? Sí, en realidad no es cierto, no solo recolectaban las mujeres, también lo hacían los hombres, pero. Oye, pues es que te estás adelantando, pero... Perdón. Pero, ajá, no, o sea, aparte si nos vamos de esos, pues, o sea, sí, cabrón, usa la lógica. Eran grupos, para empezar, nómadas, bastante pequeños, como por qué vergas iban a estar cazando un bisonte todos los putos días. O sea, Incluso por cuestiones prácticas, ¿qué iban a hacer con tanta carne? O sea, exacto, obviamente, no tenían refris, cabrón, ¿no? o sea, Ajá, y es que realmente la idea de que la caza fue una ocupación eminentemente masculina se vio forzada durante la segunda mitad del siglo XX, con publicaciones como el libro Man the Hunter. O sea, esto se dio después de la segunda revolución industrial. Y básicamente en este libro Man the Hunter, resultado de un simposio organizado por los antropólogos Richard Lee e Irving de Boer, que esto es una idea pues bastante nueva, o sea, esto fue en 1966, no tiene nada. Es que básicamente el hombre se pudo dar la evolución bueno, no del hombre, del humano, a base de la caza, y pues quienes hacían eso, los hombres. Entonces pues, gracias hombres. gracias a Dios existimos. Ya, perdón. Entonces, como ya mencioné, estos no son los primeros restos, y yo creo que obviamente no serán los últimos que son encontrados de mujeres que pues se dedicaban a la caza, ¿no? Entonces, pues varios artículos argumentan que pues las mujeres eran tan capaces de la caza como los hombres. Entonces es algo muy diverso, ¿no? Porque otros registros arqueológicos muestran que el indicio de que las mujeres cazaban, como ya mencionaba, un tercio demostraba que al menos cazaba casi en cierta medida de un 80% dentro de las sociedades. Cazadoras recolectadoras, porque eran cazadoras recolectadoras. En algunos de estos grupos, mujeres y hombres cazaban juntos, en otros los hombres se encargaban de la caza, y en otros los hombres y las mujeres cazaban diferentes presas con técnicas distintas, porque pues, como ya mencionamos, la caza es algo muy diverso que se puede hacer de diferentes maneras, y muchos de ellos también se daban grupos, que se llevaban a todo el puto grupo porque pues había que cazar algo grande o no sé, o sea. Y aparte también algo que te decía muy importante es que en esta época no se puede pasar por alto la o sea, la tecnología, la técnica, porque al final de cuentas
en la cuestión de la teoría evolutiva, de que, sí, el hombre, bueno, éramos changos que estaban en árboles y bajaron porque empezaron a usar ramas y o sea, la cuestión de ya usar algo externo al ser humano se habla de tecnología, ¿no? Entonces, como dices, la casa no era ir y, con mi pinche bíceps me mide un chingo el bíceps, iba y, se lo enterraba el leopardo. No, o sea, güey, desarrollaban técnicas muy variadas para poder cazar, que en realidad no es como que solo el hombre llegara con su super fuerza a clavar al mamut, o sea, no. Cuando se le preguntaron a varios antropólogos, comentaron que cuando se les pregunta qué trabajo era más importante, si el de los hombres que eran cazadores o de las mujeres que se dedicaban solamente a la recolecta, pues ellos decían que qué mamada estabas preguntando. Esto, bueno, obviamente no se los ponían así, ¿no? Pero yo creo que lo pensaban, porque pues no tiene sentido. Es como preguntar qué es más vital, el corazón o los pulmones. Pues ambos son necesarios, cabrón, o sea, no sé. Entonces, realmente el poder de decisiones, y esto es algo que se basa también en muchas culturas que siguen llevando como este estilo de vida, ¿no? Realmente la toma de decisiones para un grupo recae en aquellos hombres o mujeres que pues la neta sean más elocuentes o sabios, que tengan más verbo, que tengan más manera de liderar, ¿no? Y pues en ese entonces no podemos como negar que probablemente también era así. Uh-huh. O sea, aparte, no queremos decir como de no, o sea, no es una cuestión de ver, ay, no, las mujeres también hacíamos o hacíamos más que los hombres, no. En realidad es como dices, ¿no? Complejizar, que en realidad para que una sociedad se diera y se desarrollara y subsistiera en esas condiciones, pues era una cuestión ya bien dinámica en la que todos participaban, todos, o sea. De hecho, ¿no? O sea, no era como que no había esta idea de la maternidad y de que la mamá y o sea, los hijos y bueno, los descendientes, por así decirlo, se cuidaban en comunidad porque pues vivían en una comuna, básicamente. Sí, de hecho yo voy a hablar de eso más adelante. Barry Willett de la Universidad Estatal de Washington es quien estudia a cazadores recolectores acá de África. Y él afirma, que el igualitarismo es un valor fundamental dentro de este tipo de sociedades. Las parejas se tratan como iguales y los niños deambulan libremente. Explicó que mientras que las comunidades agrícolas cercanas esperan que las mujeres obedezcan a sus maridos, el patriarcado probablemente no surgió hasta la llegada de la agricultura, el asentamiento de las tierras y la heredación de estos, ¿no? ¿Sí es heredación? La propiedad privada. Uh-huh. Herencia. Y eso fue algo que escribió la antropóloga Ruth Mace en The Conversation. Contrariamente a la creencia común, las investigaciones muestran que el patriarcado no es una especie de origen de orden natural de las cosas. El hombre siempre ha sido más fuerte que la mujer y básicamente la golpeaba. Y así. O sea, no sé por qué te quieres basar en la prehistoria para pegarla a las mujeres, pero bueno. Las comunidades de cazadores recolectores pueden haber sido relativamente igualitarias, ¿no? Y aparte también, como te decía, depende en qué zona, en qué sociedad, porque no fueron los mismos cazadores recolectores, por ejemplo, de los indios de Norteamérica, por ejemplo, en el México prehispánico. Exacto. De hecho, por eso fue muy fácil de extinguir a los, de aniquilar, más que un genocidio, en los indios nativos de América, porque ellos, de Norteamérica, porque ellos llevaban con una vida más, algunos, ¿no? Más libre, más nómada. Entonces, pues no tenían como sus asentamientos, su ejército, como por ejemplo acá. Aquí, y aparte algunas, porque también habían sociedades como las chichimecas, por ejemplo, que eran cazadores nómadas. Sí, entonces realmente si le preguntas a un antropólogo o un historiador, la respuesta más concisa es depende. Porque pues sí, o sea, no puedes generalizar, ¿no? Y es que una estructura dominada por los hombres se asocia con la tierra y el control de la riqueza, pues proviene de los excedentes de las cosechas, que pues se tendían y se tienden muchas veces hasta la fecha a heredar por línea masculina, ¿no? Pero pues los cazadores recolectores no poseían tierras, ¿no? O sea, qué chingados te heredo esta piedra, ¿no? Te heredo mi palo, mi hacha.
Y las comunidades nómadas generalmente no conservaban más posesiones que las que podían transportar de un campamento a otro, pues si no eran pendejos, ¿no? A diferencia de lo que la gente cree. Y es que justo, o sea, otra revelación en la conferencia en la que fue gente por lo general, bueno, eso lo saqué de otro artículo donde se hizo como una conferencia, varios antropólogos, que aquí pues como ya te había dicho, no se puede leer en letras chiquitas, ¿no? Pero, o sea, realmente llegan a describir la vida prehistórica pues como una pinche qué gusto, ¿no? Qué agusticidad. Ajá, Dedicaban menos de 40 horas semanales a trabajar. ¿Cómo vergas saben eso? Yo no sé. Y tenían tiempo para dormir, socializar, cotillar y divertirse. Y el trabajo pues solía ser estimulante, a diferencia de lo que suele ser en un trabajo pues de granja o una fábrica, que pues es breve, o sea que es brutal, ¿no? Y tiene que ser muy rápido porque pues y grandes horas de trabajo porque pues capitalismo y trabaja, ¿no? explotación. Thomas Hobbes especuló hace mucho tiempo en el libro como Sapiens y el amanecer de todo, ese tipo de cosas, ¿no? Que han hecho pues que la vida prehistórica parezca casi pues una utopía, ¿no? Entonces la creciente comprensión de las cazadoras y las sociedades igualitarias no debería de considerarse como una pérdida para esta guerra de sexos que está surgiendo actualmente, ¿no? De que pues sin pendejo, hombre. Pues no, realmente, o sea, realmente es algo que simplemente se debe de cambiar, que ha estado instaurado de que la imagen de que un hombre, un pasado dominado por hombres y liderado por ellos es el orden natural de las cosas, pues realmente no. Y este es un argumento que se utiliza para consolar a pues, varios hombres que realmente no puedo describirles de otra manera más que patéticos en la actualidad, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se sienten bien? Es que yo antes cazaba mamuts. No, a mí existimos todos. Ajá, o sea, la vida de cazadores-recolectores, si bien es una buena pista de cómo era la vida humana en el pasado, no es como necesariamente deberíamos de vivir en el presente, porque pues, ¿por qué vergas vas a hacer eso? Y aparte es bien complejo. Por ejemplo, Engel, bueno, ¿vas a seguir hablando? Mm, O añado algo, o ahorita complementas. si quieres, ahorita tengo cerca de, bueno, 3 ejemplos de sociedades actuales que llevan vida de recolectores, cazadores. Ah, es que yo voy a hablar todavía como del pasado, de sociedades antiguas. Pensé que sí, ahora. Por ejemplo, Engel, Mío ego. él también habla mucho de un antropólogo que fue el primero en hablar de que, por ejemplo, en algunos pueblos del mundo antiguo, en las tribus existía la descendencia por cuenta de la línea materna, no paterna. Entonces, obviamente, este es un argumento menos para la familia, Tradicional y el rol del varón, ¿no? ajá, la familia tradicional. Porque, a ver, ajá, sí, no es como que en la antigüedad solo se hablara de promiscuidad y punto, no, o sea, es más complejo que eso, ¿no? En realidad, el historiador, no, el antropólogo que él menciona se apellida Bachofen, y en 1861 él menciona escribe sobre el derecho materno, en el que formula la siguiente tesis. 1, que primitivamente los seres humanos vivieron en promiscuidad, a lo que dice es impropio el nombre de promiscuidad, más bien había poligamia y, ¿cómo te había dicho? Androgamia. Es decir, poligamia y poliandria. Poligamia y poliandria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hombres tenían actividad sexual con otras mujeres y mujeres con otros hombres, y era normal. Decir promiscuo o tildar una dinámica del pasado con Hijos actuales. no, y aparte con adjetivos, eso es cero científico. Entonces, hasta el Engel dice como de, mira, mi chavo está medio mal, pero bueno, vivían en esa dinámica, ¿no? 2, entonces esas relaciones imposibilitaban de alguna manera establecer con certeza la paternidad, porque a ver, si una mujer tiene varias relaciones sexuales donde no hay anticonceptivos, Ni pruebas de ni pruebas de ADN, por ejemplo, entonces la filiación solo podía contarse por la línea femenina. Entonces era la parentalidad se contaba desde la maternidad. ¿Por qué? Porque, a ver, yo vi cómo salió de ese puchaina, de ese bebé,
pues es tuyo. O sea, es tuyo, ¿no? No hay manera. A lo mejor el papá, pues quién sabe cuál sea, pero De que es tuyo, no puedes negar, ¿no? Si cabrón está dentro de ti. es como lo más obvio, ¿no? Entonces, el derecho materno se dio entre todos los pueblos antiguos. Repite conmigo, el derecho materno se dio entre todos los pueblos antiguos. ¿Quieres que regresemos a la esencia? Bueno, perdón, me enojé un poco. A consecuencia de este hecho, las mujeres como madres fueron como los únicos progenitores y la parentalidad contaba como eso. Y entonces, por ello, gozaban un gran aprecio y respeto que llegaba hasta cierto punto a un dominio femenino absoluto, ¿no? Sobre todo porque no se hablaba de mi papá, era solo mi mamá. Es decir, había una especie de ginecocracia. Y pues ya después hubo el paso a la monogamia en la que la mujer pertenece a un solo hombre. Y esto pues ya tenía que ver con una relación a la ley religiosa. Es decir, pues al derecho inmemorial de que solo un hombre puede estar, tiene derecho, ¿no? Sobre una mujer. Y, ajá. Pero bueno, en realidad en la antigüedad era el derecho materno. Y bueno, aquí quiero hablar de, por ejemplo, el caso griego, que también lo habla en Dios. Entonces, el paso del heterismo a la monogamia, es decir, del derecho materno al paterno, se produce concretamente entre los griegos. Esto por cuestiones religiosas. Como que en los griegos y sobre todo en las deidades hay como la primera gen, la segunda gen. Como el K-pop, ¿no? Ajá. Entonces, los dioses más antiguos, pues eran más, no, volvemos a lo mismo, no digan promiscuidad, o sea, más bien era bien visto la poligamia y la poliandria, entonces, pues estaba Normal. ajá, era normal, ¿no? Pero después viene como una segunda generación de deidades que ahí pues ya va cambiando, ¿no? La cuestión y ya empiezan a ver más normal la poligamia. La poliandría deja de estar vigente, es decir, el Zeus pues va y se mete con varias mujeres y las embaraza, sin embargo, ¿no? pues una mujer debe de pertenecer a su hombre, ¿no? Y este paso no pasó de un día al otro, o sea, no es como que, o sea, fue una transición de ideológica, religiosa, y entonces, esta introducción de nuevas divinidades que representaban nuevas ideas en el grupo de los dioses tradicionales, pues ya los viejos dioses poco a poco van siendo relegados. Hay una historia, no me acuerdo bien cómo va, pero está en la Orestiada, si quieren leerla, pues búsquenla, que es como una especie de, como tipo Ilíada y... ¿Cuál es la otra? La Odisea. Esta es la Orestiada, que habla sobre... Mira, lo voy a decir a grosso modo, ¿no? Una vieja que mata... No, a ver. Una vieja que creo que mata a su mamá, algo así, ¿no? No sé. Pero, pues llega la Atenea y dice como, güey, no, es que... No sé si mata a sus papás, alguna cuestión así. Pero llega la Atenea y le dice como, no, güey, es que... Ah, no, era un viejo que mató a su mamá. Una cuestión así, la verdad no sé, ¿no? Y que llega la Atenea y dice como de, no, güey, es que matar a la mamá, o sea, es el peor pecado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ahí estaba como que la transición del derecho materno. Uh-huh. Entonces, salen como una especie de almitas que en la antigüedad griega eran llamadas como erinias, que tal cual, o sea, las erinias su misión era perseguir el homicidio entre consanguíneos y sobre todo o sea, si tú matabas a tu mamá. Entonces salían las erinias así como de, oye, ¿por qué mataste a tu papá? Ajá, eran una especie de almas, ¿no? Entonces ellas consideraban que, o sea, habían varios crímenes como matar a tu papá, pero el imperdonable así, según el derecho materno, es el matricidio. Entonces salían las erinias así de, no mames, no, matar a tu mamá es lo peor. De ahí saliste, de ahí viene tu parentalidad, ¿no?
Y entonces, ya llega el Apolo y dice como de, no, güey, pero el papá también, no mames. ¿Y yo qué? ¿Cuándo hacen un día del hombre? ¿Tú qué me regalas? ¿Qué tatito el hombre? ¿Tú qué me regalas? No, entonces, pues ajá, ¿no? O sea, eso refleja como esta dinámica en la que empieza de transición, en donde el derecho materno poco a poco va pasando al paterno, ¿no? Pinche Apolo pendejo, tú has callado la verga. Entonces, ajá, entre los griegos y los pueblos asiáticos existió, en efecto, antes de la monogamia, un estado social en el que no solamente el hombre mantenía relaciones sexuales con varias mujeres, sino que también las mujeres se metían con varios hombres y no por eso estaban faltando a los hábitos establecidos. Entonces, no es que fueran promiscuos, no es que estuvieran retrasados, no es que no pensaban, simplemente esas eran sus dinámicas. Y pues bueno, esta cuestión de las madres como únicos genitores aseguró que tuvieran en ese momento una posición hasta cierto punto más, no más elevada, porque a ver, en la antigüedad no se hablaba de lucha de géneros, sino que más bien una cuestión muy respetada, ¿no? ¿Algo que quieras agregar? No. O sea, entonces, así como sucedió con los griegos, también pasó con muchos pueblos antiguos. También está, por ejemplo, algo que también era muy vigente en la antigüedad, en la cuestión de la familia, que es, por ejemplo, el matrimonio por asalto. No por asalto, ¿cómo se dice? Por rapto, por rapto. Pues como, sí es como se da en los pueblos a veces. Ajá, sí, incluso en algunos pueblos, en algunas sociedades sigue vigente. A mi mamá la trataron de robar. ¿Qué pedo? Pero ajá, o sea, antes también estaba esta cuestión dinámica, ¿no? En la que muchos pueblos, en forma de matrimonio, estaba obligado a arrebatar, o sea, a su futura esposa, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hacían? Yendo a otras tribus, en las que obviamente en esas otras tribus ellas no querían, pero pues era una cuestión violenta, y así era, así se usaba. Y entonces se simulaba un rapto por violencia. Incluso creo que una vez, ¿te acuerdas cuando fuimos a Chiapas? Sí, nos contaron acerca, bueno, pero es como rapto civilizado, ¿no? No, Supuestamente. o sea, sí, ya se modificó la dinámica, pero que sí, como que, o sea, andaban, eso nos los explicó una persona de ahí, Un local. que pues, por ejemplo, andaban y todo, y ya se iban a proponer matrimonio, pero simulaban ¿El rapto? el rapto, ajá, no, realmente no la raptaban, ¿no? Ya estaban de acuerdo y todo, sí, pero lo simulaban, era como de, bueno, entonces yo te voy a robar, y tal cual era ahí un día del robo. Tal cual día, pues salte y según a comprar pan y te haces la perdida y vámonos, ¿no? Que en realidad, pues no, tus papás ya saben que te robé, ¿no? Y que en realidad, Ajá, es como una manera de declarar, ¿no? Aseguran que dónde está ya se la robaron. pero al final esto no es tan nuevo, o sea, como te digo, eso ya era usado en tiempos antiguos. Y adquirían mujeres tomándolas por la fuerza en otras tribus, ¿no? Pero también pasaba eso, el matrimonio por rapto. Por ejemplo, también hay pueblos en los que no estaba bien visto el matrimonio. O sea, vivían como, mantenían relaciones sexuales en grupo y tenían hijos en grupo. O sea, y no, pues nada, así era, o sea. Entonces, también está, por ejemplo, la exogamia, en la que solamente pueden casarse con un grupo específico, o sea, o un clan de la comunidad. Y bueno, eso también todavía se ve, ¿no? Por ejemplo, en ciertos países que quieren mantener la cultura y no se meten como con otras comunidades. Sí, como algo que no sé si sea un estereotipo, porque vi a alguien que dijo que sí, pero como que también no. Yo lo vi en una película en la India, que existe este tipo de como... Perdón, la exogamia es hacia afuera. Lo dije al revés. O sea, buscan casarse con personas fuera del grupo o la etnia. Y la endogamia es hacia adentro. Perdón. Ajá. No sé en qué clasifica, ¿no? O sea, existen como... Y muy probablemente está hablando, o sea, yo lo vi en la película y no entendí una mierda,
porque aparte era acerca de un matrimonio en la banda, ¿no? Entonces, la banda norteña de los Queches del Año. El punto es que, pues, o sea, como que sí dejaban que esta vieja se casara con este güey porque tenía tal rango de tal no sé qué, entonces pues era como mejorar la raza, pero pues tú eras como, ella era no sé qué de no sé qué, entonces se daba como, ajá, casamientos a base de castas, ¿no? O sea, que si un hombre tiene, ¿no? O sea, se supone que se da en la India, pero muchos dicen que pues es como algo muy trad, o sea, realmente ya no es tan vigente, no sé. Si un hombre tenía una casta como más baja, pues no podía agarrar a una mujer más alta, ¿no? Algo así. Ah, es que hay sistema de castas. Ajá. Ujú. De hecho, depende mucho. Ay, no sé. Es que yo llegué arte de la India y vi el sistema de casta. Pero sí, o sea, solo te podías casar con alguien de tu casta, ¿no? O una casta más alta, algo así. Ah, una casta más alta. Pero ajá, o sea. Y aparte, incluso la casta determinaba tu oficio. Ah, eso sí, ya no sé. Ajá, sí está muy cañón. Y bueno, también, por ejemplo, Lubbock, otro antropólogo, habla del matrimonio por grupos, que también era muy común. Y entonces, por ejemplo, incluso Engel habla de la cultura hawaiana, que se daba mucho eso del matrimonio por grupos. Entonces, de hecho, no sé, tú ibas y decías como de mi papá y para él todos sus tíos eran sus papás Ah. y todas sus tías eran sus mamás. Y todo, y por ejemplo, decías, ¿a quién es tu hijo? Y te señalaban un chingo. Y es que para él todos eran sus hijos, aunque en realidad muchos eran sus sobrinos. Sí, era una... Y a lo mejor por eso de ahí viene eso de lojana es familia y la importancia de la familia, porque el caso hawaiano es muy específico, ¿no? Entonces, algo muy dado en comunidad, ¿no? muy dado en comunidad. Entonces, ajá, o sea, se habla del matrimonio en grupo, ¿no? Y ahí esta cuestión de la parentalidad, pues realmente, Baleados, que eso sí era tu hijo, ¿no? Y de que era... ajá, o sea, es una dinámica completamente diferente y pues no empata al final de cuentas con la parentalidad de la familia tradicional monogámica. Ajá. ¿Algo que quieras agregar? Ah, también, por ejemplo, Tácito, un historiador de los germanos, igual habla mucho sobre, bueno, hace un relato sobre César y, ajá, habla de matrimonios en grupo, ¿no? En la que los hombres tienen, mujeres en común por grupos de 10, 12 y entre todos tienen, pues, relaciones. Entonces, como ya hemos mencionado, esta idea de las energías masculinas y femeninas como un orden de las cosas no es fake. Y pues sí, o sea, muchos tratan de, o sea, como ya mencionamos, como de regresar a nuestra base primitiva, ¿no? Si fuera así, regresando como a las comunidades de cazadores recolectores, siguen existiendo comunidades así. Y si pues quisieras regresar a ese tipo de cosas, bueno, a ese tipo de manera de vivir, pues tenemos como ejemplo las sociedades actuales que llevan ese tipo de vida y que no es como tú piensas, o sea, no te van a venerar por tener cuadros de hambriado o simplemente por ser hombre, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejemplos de sociedades actuales, de cazadores recolectores y cómo funcionan las dinámicas, ¿no? Algunas sociedades prácticamente no tienen división del trabajo por género. Entre los Aka de África, hombres y mujeres cazan en igualdad de condiciones, generalmente juntos, utilizando enormes redes para atrapar antílopes y otras presas. Es un sistema que permite que ambos padres permanezcan cerca del hogar, igual, o sea, puedan criar paternen de una manera equitativa, bueno, igualitaria más bien. En diferentes grupos, el antropólogo Vivek Venkataraman de la Universidad de Calgary dice que hay hombres que centran sus energías en otras actividades como el comercio o el trueque o trepar árboles para conseguir miel, o sea, porque pues sí, no, la casa no es como generalizada, ¿no? La profesora Polly Wisner de la Universidad de Utah ha pasado más de 40 años conviviendo con grupos de cazadores recolectores como los Enga de Papúa de Nueva Guinea y los de San
Kalahari en África. Y pues las mujeres proporcionan la mayor parte de los alimentos a base de recolección. Y cuanto que los hombres complementan con proteína animal, pero son las mujeres quienes deciden dónde vas a vivir, porque los recursos vegetales son realmente los que sustentan a gran parte del grupo. Y muchas veces cuando un hombre no logra como hacer su casa semanal o cada cuando sea determinada, pues para no regresar con manos vacías con ellas, pues también se puede recolectar, güey, porque pues da más vergüenza regresar con manos vacías que hacer algo que es de mujer, ¿no? Porque puede pasar ellos no lo ven de esa manera. Es como ir a la reunión y no llevar chesco, ¿no? Ajá, como que era un puto gorrón. Entonces, como ya vemos, en la prehistoria, las comunidades primitivas nunca tuvieron este tipo de roles de género. Tampoco se dan en las comunidades recolectivas cazadoras de la actualidad, entonces no. Y entonces, ay, perdón. Ajá. Que incluso en los animales tampoco. No. En los mamíferos, o sea, tampoco se dan estas dinámicas monogámicas. Perdón, no se dan estas dinámicas monogámicas. Sino que también hay esta cuestión de, por ejemplo, grupos con grupos, ¿no? O sea, grupos de hembras con grupos de macho. Y que incluso en la forma de maternar, bueno, de cuidar a las crías, de igual manera se da así. Entonces, en conclusión, no es un orden natural de las cosas y no existe una energía masculina ni una energía femenina. Un mamá y un papá. Existe un mamá y un papá dictado por tus genitales, básicamente, ¿no? Y aquí quiero abrir un ejemplo de, por ejemplo, guerreras famosas en la historia, porque pues también muchos, o sea, también está como esta frase, modo guerra, Ponte modo guerra. porque los hombres naturalmente somos guerreros. A ver, ¿quiénes van a la guerra? Y pues a eso que tengo 3 ejemplos de mujeres guerreras a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos a la Ona Bugeisha, que literalmente se traduce como mujer guerrera japonesa, ¿no? Ona Bugeisha. Mochi mochi. Kira. No, espérate, ahí. ¿Qué dicen los? Nani. Y se refiere a las mujeres samuráis del Japón feudal. Esas mujeres pertenecientes a la clase guerrera Bushi eran entrenadas en artes marciales y estrategias de combate para defender sus hogares, familias y honor. Que, o sea, esto realmente es como el código samurái base, es defender familia, hogar y honor. De hecho, hay una película llamada Los 7 Samuráis del maestro... ¿Por qué es maestro? No creo cómo se lo divide. Dorilla. No, porque es un maestro. Ay, no mames. El maestro Hayao Miyazaki. No, es Kurosawa, creo Kurosawa. No, lo estoy pronunciando súper mal, no me acuerdo. ¿Qué haces, Bang? No presta atención a tus clases. Y bueno, ajá, ¿no? También tenemos existieron gladiadoras. En este antiguo deporte sangriento romano, en donde pues grandes hombres corpulentos, como se muestra en la película de Gladiador, las 2 películas de Gladiador, que luchaban por su vida, como máximo en la película de Gladiador, es que una vez fue llevado a cabo por valientes mujeres. De acuerdo con History Facts, los detalles de sus hazañas son escasos en comparación con las contrapartes masculinas, porque ¿quién escribe la historia, no? Pero estudiosos e historiadores coinciden en que las gladiadoras tuvieron su cuota de gloria en la área, o sea, participaban. Y por último, quiero mencionar a las Agogie. Se refiere a las guerreras del reino Dahomey, también conocidas como las Amazonas de Dahomey. Este regimiento militar femenino, también llamado Mino o Minón, existió desde el siglo XVIII hasta finales del siglo... Bueno, existió desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, en lo que hoy es Benín, África Occidental. Eran famosas por su valentía, habilidades de combate y disciplina, actuando como guardaespaldas, guardias del palacio y tropas de primera línea. O sea, eran como élite, casi, ¿no? Entonces, no es un orden natural de las cosas. No es que ahora se quiera empoderar a las mujeres y volverlas básicamente Terminator. De hecho, también hubo guerreras mayas. Ajá, es algo que se ha dado de toda la vida, ¿no? Entonces, utilizar este tipo de argumentos para perpetuar fundamentos que no, bueno, Falsos. ajá,
Falsos fundamentos. falsos fundamentos, pues es como... Y aparte, como hemos visto, todo es más complejo que lo que se puede conceptualizar. La realidad supera por mucho a los conceptos. Entonces, más allá de feminismo y de cultura incel, la realidad es más compleja y hablar como de una sociedad es problemático, de una familia más problemático y de una familia tradicional mucho más problemático, porque la realidad es más compleja. Las dinámicas entre hombres y mujeres han sido muy, muy diversas. No es como que, ay, los hombres hacían más o las mujeres hacían más. En realidad, ambos participaban porque, pues, es complejo. O sea, Más se tenía que hacer, o sea... claro, y en la actualidad yo no sé, tengo mi familia chiquita, tengo mi matrimonio tradicional de un papá, una mamá. Bueno, sí, estoy casada con un hombre. Y al final lo veo, ¿no? Nuestras dinámicas son diversas. A veces él chambea y yo lavo los trastes, pero a veces yo me voy a chambear y él barre. Y así es. Sí, no, o sea... No hay nada establecido. Sí, tratar de generalizar ese tipo y ponerlo como la media y como que aquí se debe tratarlo de promover como así de ser en todo el mundo con todos y que así funciona básicamente, me suena y me huele a, ¿sabes qué? Fascismo. Muy total. Esta idea no es nueva, ya la tuvo el pintor austriaco. O sea, El pintor austriaco. y de hecho ese tipo de corrientes que son conocidas como la Red Pill, acá en México llegaron tarde como... Los temachianos, sí, ya dilo como es. Bueno, el Red Pill, es que lo peor es que siempre tratan de venderlo como una idea innovadora, revolucionaria, es que se me ocurrió a mí, de mi coco pelón. Pues no, realmente se la robaste a incels que llevan, o sea, esta noticia es del 2016 y Sí, o sea, en Inglaterra ya la van. ajá, en países de habla inglesa ya estaban teniendo problemas con gente así de pendeja. Desde 2016, de que tú ibas seguramente a la secundaria, una mamada así, andabas picándote la cola viendo Naruto. No, Y pues no te preocupabas porque no la enterrabas, ¿no? Mientras que ya se estaba hablando de esto, ¿no? Que aparte, no sé por qué siempre son los pelones. O sea, otro gran... Antes del Temach es el Andrew Tate en las personas de la comunidad de habla inglesa, que de hecho apenas acaba de ser enjuiciado. No sé por qué. No me sorprendería, ¿no? Y también está pelón. Em, ajá, entonces para empezar, ¿qué es la Red Pill, no? Viene de un concepto de la película de Matrix, creo que yo no he visto Matrix. Está buena, pero básicamente viene de esta idea de que, pues, o sea, tienes que tomar la píldora roja, que es la que te muestra la verdad, y pues al tomar la píldora roja te das cuenta de que las mujeres son todo lo que está mal en este mundo, ¿no? Que para empezar, manipulan. como ya, eso es a lo que voy, ¿no? Toman narrativas que ya existieron desde antes y la tratan de vender como algo innovador, ¿no? Para empezar, ¿por qué le tienes que basar en Matrix? Una película que sirve como analogía trans, porque por si no sabes, sus directoras son trans, son las hermanas Lily y Lana Wachowski, que realmente Matrix en vez de leerse como ellos lo están leyendo súper desfigurado, se puede leer como una analogía como I saw the TV glow, de, ¿no? Yo escojo ser mi verdadera persona, ¿no? Y pues utilizan fundamentos que ya se utilizaron muchísimo, o sea, no son la primera y no creo que van a ser la última persona que utilice ese tipo de fundamentos, que aparte, pues no son reales, ya vimos que son mitos, ¿no? Y que aparte esta cuestión como de ir en contra de lo establecido y pensar afuera de la caja, es como de, güey, tendrías que ser un pinche ermitaño en la selva sin ropa, porque todo lo que tú haces, piensas, todo lo que se te antoja, está determinado por tu cultura. Tú no puedes ser un mexicano y decir, ay, sí, se me antojó un taco de gusanos, o no sé. Porque no se acostumbras, tú no acostumbras a comer eso. Sin embargo, si dices, se me antoja una pinche sopa maruchan con su salsita valentina y su limón. Y sus taquis. Y sus taquis. ¿Por qué? O una persona de, no sé, de una cultura más remota no va a decir, se me antojaron unos dorilocos. O sea, es que al final de cuentas, todo lo que piensas, el cómo te vistes, todo está determinado por tu cajita, que es la cultura. Entonces, sí, es importante estudiarla, es importante entenderla para entender el porqué de las cosas, pero al final de cuentas no vas a querer establecer otro orden y no vas a ir en contra de la cultura
de la economía ni de la sociedad. O sea, no eres muy progre por intentar disque pensar fuera de la caja. Ah, y- Bueno, yo estaba hablando de acerca de estos gurús, que pues, o sea, se sabe que el Chicharito tuvo estas ideas ya que cayó en manos de Diego Dreyfus, ¿se llama? Otro pelón. ¿A poco Sí, que sí, de hecho dicen como es lo que chupa sapos? Hay unos que chupan sapos, no sé, el bufo alvarius, algo así. pero muchos dicen como es que el Chicharito y Diego Dreyfus nada más se quieren besar, ¿no? Y están haciendo a las mujeres el problema. Pero, ajá, que caen como, existen muchos gurús que pues como ya mencionas te tratan de vender esta idea como algo innovador, Un despertar. un despertar cuando, y siguen esta narrativa de los caídos, ¿no? Básicamente de que pues, o sea, el mundo está en contra de ti, pero hermano, yo te quiero mucho, déjame meterte el pene. Hermano, yo te quiero mucho. Págame una mensualidad de Ajá, donde 20,000 varos para que yo te dé consejos. pues realmente saben y se aprovechan de que el resentimiento mueve gente, el odio llega a ser más proveedor de combustible para las masas y la polémica vende. Entonces se basan en eso ¿para qué? Pues para venderte cursos o membresías que llegan hasta los 13,000 pesos mensuales. Y al final de cuentas no son más que una dinámica capitalista. ¿Y qué crees? El capitalismo no es nada nuevo. Exacto, que al final, pues, o sea, bajo esa idea patriarcal de también ese sistema en el que, pues, los hombres tienen que proveer, se genera una presión social bajo los hombres, donde ellos igual son víctimas de esto. Y, pues, o sea, no es coincidencia que, por ejemplo, la OMS alerta que los hombres tienen una mayor tasa de suicidios de 3 a 4 veces mayor a que las mujeres. En México, el INEGI reveló que de 2017 a 2022, 8 de cada 10 suicidios fueron cometidos por hombres, y esto se da mucho por esta presión social de lo que es ser un hombre. Y esto está dictado no por las mujeres, amigos, está dictado por el mismo patriarcado. El patriarcado de nuestro amigo. Y aparte no es como que el patriarcado sea, sí, las mujeres estamos en contra de los hombres. Es hombres y mujeres en contra del machismo. Exacto, es un sistema que nos oprime a todos. A ti, a mí, a... Entonces, sean más críticos y tengan mucho cuidado con lo que dice la gente pelona. Están pelones, los rayos UV son cancerígenos. Dudo que se pongan bloqueador solar en la pelona, por lo cual directamente les entra a la cabeza y les genera pensamientos igual de cancerígenos. Entonces, tengan mucho cuidado, no escuchen a los pelones. Y aparte no se preocupan por ti, simplemente están queriendo monetizar con tu resentimiento y con tus inseguridades. Y tu dolor. Y eso es muy feo, la neta. Sí, mucho cuidado, digan mamadas. Límpiense la cola. Si estás pelón, usa gorra o ponte bloqueador solar. Porque si no se terminas diciendo pendejadas. Y pues nada. Bye.